A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor José Ignacio Sánchez Amor. Gracias, presidente. Gracias, secretario, por su presencia y por su información. Como usted sabe, nosotros hubiéramos preferido al señor Rajoy, al señor presidente del Gobierno. No renunciamos a eso que creemos que es lo lógico en esta situación de Gobierno en funciones para efectuar el control que previene la Constitución. Yo ya lo dije en la comparecencia del señor Margallo hace unas semanas. Un Gobierno en funciones está más sujeto que nunca al control parlamentario y creo que lo que estamos haciendo hoy es precisamente poner en valor y dar sentido a eso que yo decía hace unos días. Permítame que haga una breve referencia al semestre, porque casi ha pasado desapercibido con la urgencia de la situación de los refugiados que nos apela cada día desde los telediarios. Podemos estar volviendo al procedimiento de déficit excesivo, porque la resolución expresa a España necesita un plan de estabilidad y además en un plazo de 2 meses. Y yo no sé en esta situación cómo se puede articular un plan de este tipo si no es retocando los presupuestos. No puedo darle ni siquiera una opinión, pero si hay que retocar presupuestos con un Parlamento en esta situación, creo que nos enfrentamos a una dificultad. Y hay que decir que las cuentas de 2015 demuestran que hubo, quizá por presiones electorales, algún tipo de deslizamiento en los compromisos que teníamos con Europa. En relación con los refugiados, bueno, estamos en una fase marxista de Europa. Estamos entrando en la Europa marxista, de Groucho Marx. Es decir, yo tengo estos principios, pero si alguien ejerce la presión suficiente, Turquía o Gran Bretaña, no se preocupe que yo los cambio inmediatamente. Yo creo que en esta cuestión de los refugiados, como decía Maura, hay que acudir al tema de los valores. Estamos ante una cuestión que tiene 3 apoyaturas, moral, política y jurídica, y en esos 3 frentes yo creo que hay que trabajar. Y moral porque a veces los europeos exhibimos una especie de superioridad moral ante el resto del mundo. Es un patrimonio que exhibimos con mucho orgullo y que seguramente está fundado en buenísimas razones históricas, pero al que tenemos que responder también no solo cuando damos lecciones, sino cuando tenemos que recibirlas. Y en este caso del acuerdo con Turquía, yo creo que la Unión Europea y los países y los gobiernos de la Unión Europea estamos recibiendo una lección de esas que nosotros a veces damos con gran alegría al resto del mundo. Quiero agradecer en ese sentido el trabajo que han hecho asociaciones y ONGs, primero ACNUR, pero otras ONGs, Amnistía Internacional, CEAR, Intermón, Save the Children, toda la gente que encendió las alarmas. Y quiero advertir en relación con lo que decía Bustinduy, que hay elementos que nos deben llevar a la preocupación. No hay que ocultar un hecho sucedido estos últimos días que debería preocuparnos a todos. La política de brazos abiertos a la señora Merkel aparentemente le ha costado un disgusto electoral. Por tanto, en fin, examinemos el asunto con todas las dificultades que tiene. Al parecer, para muchas opiniones públicas, es verdad que la opinión pública española parece manifestarse de un modo muy distinto frente a la migración. Ayer mismo se presentó un estudio académico sobre el tema, pero parece que algunas opiniones públicas en la Europa del Norte o rica no solamente no premian las actitudes de generosidad y solidaridad, sino que castigan electoralmente. Por tanto, ese es un elemento preocupante para todos los que pensamos, y yo coincido con las valoraciones que hacía Bustinduy sobre la recuperación del proyecto moral de Europa. Señor secretario de Estado, hubo un enorme error en la negociación. No digo, al menos admitido por los jefes de Estado y de Gobierno, que fue mezclar la cuestión de la crisis de los refugiados con la cuestión de la adhesión de Turquía y los visados. Porque inevitablemente, y yo se lo he dicho a los interlocutores turcos, ustedes desde el punto de vista de los refugiados pueden presentar ante la Unión Europea una cierta hoja de servicios razonable. Ustedes tienen 2 millones de personas, les han permitido trabajar, han costeado ustedes de su financiación propia la estancia de esas personas y, por tanto, usted puede negociar con una posición de socio que ha hecho las cosas en este apartado bien. Pero si ustedes traen a la misma mesa la adhesión, ustedes nos llevan a los europeos inevitablemente a mirar su cumplimiento de los criterios de Copenhague. Y si usted quiere unir refugiados a adhesión, nosotros tenemos que hablar de libertad de prensa y tenemos que hablar de que es el país que más veces deja caer Twitter, y tenemos que ver lo que está pasando con la zona de Kurdistán, que yo conozco muy bien porque he visitado el país 2 veces en los últimos meses. Eso fue un enorme error. Y yo entiendo que quizá de una manera precipitada los negociadores turcos querían exhibir ante su opinión pública una especie de triunfo. Esto estaba atascado y lo hemos conseguido desatascar, pero esta sensación de un cierto
presión ilegítima, yo creo que se paga en el futuro y creo que no ha sido un buen paso ni para Turquía ni para nosotros. Entiendo que ellos negocian con las armas que tienen y entiendo nosotros que negociar en la mesa que desgraciadamente tienen. Pero ha sido un error mezclar las dos cuestiones y no quería dejar de señalarlo, puesto que no va en la declaración común que hemos firmado. Nosotros desde el lunes de la cumbre con Turquía, desde el lunes 7, ya registramos una PNL que es la posición del Grupo Socialista, que es la posición completa, que supone una revisión, no tanto porque estemos en desacuerdo, sino una revisión por los hechos que han pasado desde septiembre pasado, en la que hicimos la declaración conjunta a la que usted se ha referido. Y los socialistas españoles, tanto aquí en Madrid como en Bruselas, aparecíamos un poco solos. Es verdad que era la tarde del 7 y la mañana del 8, hubo declaraciones mías, del señor Pedro Sánchez, de la señora Elena Valenciano, y no había mucho retorno, ¿no? Es verdad que luego ya las ACNUR, las ONGs comenzaron a hablar y se produjo un giro en el Gobierno que nosotros saludamos. Un giro en lo formal, cuando la vicepresidenta del Gobierno, después del Consejo de Ministros, dijo que consideraba adecuado o conveniente que hubiera un consenso parlamentario, lo cual suponía un cierto giro desde las posiciones que negaban cualquier posibilidad de este tipo para un Gobierno en funciones, y un giro en la sustancia, en la materia del acuerdo con Turquía, cuando el señor Margallo declaró, primero tímidamente y luego, en fin, con gran estruendo el lunes en Bruselas, que España había estado desde el primer minuto en contra de algunos aspectos del acuerdo. Ese primer minuto se nos hizo muy largo a los que estuvimos solos unos días criticando el acuerdo. Cuando el señor ministro de Interior criticaba a Pedro Sánchez por decir que el acuerdo era legal, bueno, al menos alguna parte del Gobierno no estaba desde el primer minuto en desacuerdo con lo que se estaba pactando con Turquía. Pero la posición del Grupo Socialista sobre refugiados está reflejada en la PNL del día 7, en la que se habla de muchos más asuntos de los que hemos hablado hoy aquí. No insistiré, está registrada y tendremos ocasión de debatirla en el Pleno. Digamos que es una posición completa y quería señalar que lo que hoy hemos acordado recoge parte de lo que nosotros planteamos, pero no es todo lo que podíamos plantear. De hecho, utilizamos en la PNL la expresión subarriendo, que creo que ha utilizado el colega Maura. Cuando el Gobierno dio ese giro, tanto en lo formal como en lo material, el Grupo Socialista tuvo la iniciativa de llamar al Gobierno para decirle, bueno, puesto que habéis admitido que es bueno un consenso parlamentario y puesto que hay declaraciones del ministro y del propio secretario de Estado poniendo en duda aspectos legales, ¿por qué no intentamos hacer un texto, un documento? Y esa es la carrera, como decían algunos compañeros, que hemos emprendido entre ayer y hoy para terminar de hacer el acuerdo. No se nos podrá decir esta vez que sin transparencia, porque había como 10 o 12 cámaras de televisión filmando exactamente la negociación pura y dura con la que hemos llegado a este acuerdo. Y yo creo que el haber encontrado un acuerdo es bueno para el país, es bueno para el Parlamento y es bueno para el Gobierno, porque estamos encontrando hoy una vía, un camino para otras situaciones en esta fase de interinidad del Gobierno. Yo creo que es un precedente positivo que pone en su lugar al Gobierno con su capacidad para negociar, porque la idea que transmitió el Gobierno ha sido plenamente respetada. No puede ser un acuerdo que me ate las manos, porque la negociación se terminaría en la primera ronda, y es un acuerdo que pone líneas rojas, que dice cosas, yo creo, sustanciales, pero que permite al Gobierno, lógicamente, negociar, que es una cosa que siempre hemos defendido todos los grupos en la Comisión de la Unión Europea, pero al mismo tiempo permite que el Parlamento pueda decirle al Gobierno esta es la posición del Parlamento formal, escrita con un texto, que no nos hubiera bastado, señor secretario de Estado, con que usted nos hubiera dicho con la mejor voluntad he tomado nota de las posiciones de los grupos e intentaré transmitir. Esta es una posición mejor, más sólida, yo creo que también para el Gobierno, cuando se presente delante de sus socios para negociar, porque tendrá una posición en la que podrá hacer valer a su Parlamento. Por tanto, esta resolución, declaración, este acuerdo político, este texto, yo creo que es un buen asidero para el Gobierno y un buen precedente para esta fase de perturbación en las relaciones entre Gobierno y Parlamento. No insistiré en el acuerdo. Se han expresado cuestiones que nos parecían interesantes. Ha desaparecido desde el borrador. Había un error en la primera transcripción que se ha hecho aquí en la Casa y que hemos repartido a los grupos, y quería señalar ese punto. Para nosotros, y agradezco que el Gobierno haya atendido esta reclamación, también para el Grupo de Podemos, la exigencia a Turquía del cumplimiento de toda la legalidad internacional y europea para recoger los refugiados no tiene por qué significar, no es un aval, no es un preacuerdo de concesión del estatus de país tercero seguro.
Eso vendrá cuando tenga que venir y cuando Turquía cumpla las condiciones, pero exigimos el cumplimiento de la ley y, por indicación de algún grupo, una mención expresa al principio de no devolución. Y nos parece útil que no se mezcle con la declaración que será futura de Turquía como país seguro. Por tanto, hemos encontrado, yo creo, en esas tres patas de las que yo hablaba, una solución jurídica que le permite al Gobierno aparecer con esa solidez, porque ese derecho es reflejo de esos valores, con una solución política que yo creo que tiene que complementarse con la voluntad, señor ministro, de proceder inmediatamente a la traída de esas cuotas que tenemos comprometidas con la Unión Europea. Lo dije en la comparecencia de Margallo, no basta con decir estoy esperando que me los manden. No, yo creo que tiene que haber una actitud activa para ir a buscar a 18.000 personas y traerlas con las comunidades autónomas, mandando un equipo de 20 o 25 personas que ofrezcan y que expliquen a la gente cómo es la educación, cómo es la sanidad, qué derechos tendrán, la posibilidad de acceso, que tendrán acceso a mezquitas, lo que necesiten saber para que puedan considerar a España como un sitio al que venir. Y hay, por fin, yo creo también, junto a lo jurídico y a lo político, una posición moral. Yo creo que hoy el Parlamento español está contribuyendo a que Europa se rearme moralmente, se rearme en los valores de los que han hablado algunos compañeros, y creo que, por tanto, la consecución de este acuerdo político firmado y expreso aquí no solo es un acuerdo para salir de un apuro ante un Consejo de mañana, no es solo un paso para salir de un momento complicado entre Gobierno y Parlamento, es un paso para que las instituciones europeas entiendan que al menos este Parlamento y el Gobierno están en esa posición de rearmar moralmente a Europa con los valores de los que siempre hemos hecho gala. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra